7 de la mañana, 4 minutos. Bueno, hoy en Conexión en Línea AM le damos la bienvenida al viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez. Con él vamos a hablar sobre los resultados de una investigación que está buscando entender el comportamiento y las expectativas de los jóvenes en Colombia. ¿Expectativas frente a qué? A la política. ¿Qué están pensando, por ejemplo, del sistema democrático y político y de participación ciudadana? Es un estudio del que veníamos hablando, ya habíamos hablado hacía unos días aquí en Conexión, pero ya se empiezan a tener estos resultados. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar nuevamente acá con ustedes. Bienvenido, buen día. Buen día. Bueno, efectivamente el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y ustedes hicieron todo un trabajo segmentado, ¿no? Las encuestas con los resultados de la POP, así se llama, ¿no? Efectivamente, que es lo voy a leer, Biómetro de las Américas, proyecto regional de opinión pública más grande de todo el hemisferio occidental. Básicamente, empecemos, ¿qué encontraron? Entonces, cogimos los últimos 15 años de esas encuestas que se habían realizado y nos concentramos en lo que está pasando con los que están entre los 18 y los 28 años de edad. A ver cómo estaban consumiendo información, a través de qué mecanismos y qué canales se informaban de política, si participaban en política y votaban o no, qué les gustaba y qué les disgustaba. Un primer resultado, que es algo preocupante, es los jóvenes están desencantados de la política, están desencantados de los partidos políticos. Solo el 8% de los jóvenes afirmaban tener confianza en un partido político, están desencantados de los políticos, del Congreso de la República, de los gobiernos, gobierno nacional, gobiernos locales. 7 de cada 10 jóvenes afirma o reporta que no siente que un gobierno y los gobiernos estén escuchándolos a ellos o se preocupen por ellos. Lo que eso parecería indicar es que los jóvenes entonces no participan en política, que los jóvenes simplemente, como son apáticos y rechazan, se alejan de la política, pero no es así, pasa todo lo contrario. Es decir, desencantados, pero con ganas de cambiar las cosas, de pronto de participar, de ser ellos quienes traigan, dijéramos, una nueva ola, por ejemplo, en política. Entonces, uno ve que están desencantados, que rechazan. Entonces, ¿ese rechazo cómo se expresa? Pues que no van a afiliarse en el partido de la U, el Partido Conservador, o el Partido Centro Democrático, o el Partido Liberal, como juventudes liberales, juventudes conservadoras. Eso ya no está pasando. Los jóvenes ya no están yendo a los partidos a afiliarse. Y los jóvenes tampoco están siendo los más disciplinados en ir a votar cada 4 años. Para el común de la gente, eso quiere decir que los jóvenes no se interesan en política. No, pero eso no es cierto. No, sí es cierto. ¿Qué está pasando con los jóvenes? Los jóvenes están movilizándose masivamente en torno a causas sociales. En los últimos meses, 2 de cada 10 jóvenes reportaron haber participado de alguna marcha. Los jóvenes también expresaban en un porcentaje muy alto que a través de las redes sociales, a través de foros en el Facebook, en el Twitter, a través de distintos espacios virtuales, comentaban, opinaban, debatían. También los jóvenes expresaban que al menos 2 veces por semana tenían conversaciones de política o con sus amigos o con sus familiares, es decir, se interesan en política, buscan temas de política a través del internet, a través de las redes sociales, se informan, pero la manera como están participando no es a través de mecanismos tradicionales, de ir a votar cada 4 años o afiliarse a un partido, sino a través de la movilización en causas como la causa animalista, la causa ambientalista, la causa de género, en torno a causas y adicionalmente tratando de cambiar paradigmas de qué quiere decir participación. Ya. Pero mire usted, yo creo que lo que usted me está describiendo uno lo ve en muchos aspectos en la vida de los jóvenes. Los jóvenes están decepcionados en general de los medios de comunicación tradicionales. Los jóvenes están decepcionados de los parámetros que como sociedad habíamos trazado o padecido los viejos. Los jóvenes están cambiando toda esa perspectiva y uno tiene toda la razón, empieza a mirarlos y dice no, lo que son es completamente desinteresados, inactivos y no es cierto, es lo primero que vemos. Pero hay dentro de este punto de los jóvenes, un asunto que me llama mucho la atención. 6 de cada 10 jóvenes, quiere decir el 60% de los jóvenes no confía en las instituciones democráticas. ¿Cómo ve eso? Eso es muy grave, eso claramente es muy grave y eso quiere decir que las instituciones democráticas, entiéndase, los sistemas de participación, el gobierno nacional, los gobiernos locales, las asambleas, consejos, Congreso de la República, tienen que actualizarse. ¿Qué estamos viendo en otros países? O el sistema se actualiza, ejemplo, en el Reino Unido, cuando una idea de un ciudadano alcanza un apoyo ciudadano significativo a través de mecanismos digitales, peticiones firmadas digitalmente, obliga al Parlamento británico a debatirlo cuando alcanza 100.000 firmas digitales.
En los países donde no se han hecho estas transformaciones, lo que ocurre es que surgen partidos disruptivos, movimientos políticos disruptivos que cambian la relación entre el elector, el que vota, y el elegido. No es un tema del político allá y nosotros el doctor, no, es simplemente qué pena, yo cogobierno y a través de una plataforma digital puedo participar, votar. Entonces estamos viendo, por ejemplo, la erupción de partidos que se llaman partidos piratas en el mundo. En Islandia, por ejemplo, el partido pirata es la tercera fuerza política. El partido Podemos en España, que seguramente muchos han escuchado, claro. ellos cambiaron las reglas de juego también porque cambiaron la forma como se relacionaban con su base, con su militancia, movilizaciones a través de redes sociales, movilización a través de plataformas que les permita estar en permanente contacto, tomar decisiones colectivas, que la militancia, que la participación en política no sea simplemente yo voy y voto cada 4 años y se acabó, sino yo estoy constantemente participando porque hoy la tecnología permite que esa democracia representativa, que era cada 4 años voy a las urnas, es básicamente usted me representa, entonces me va respondiendo o me responde por acá o me responde por un ¿El Estado colombiano estará mecanismo. preparado para responder a eso? Yo creo que sí, y mi tarea ha sido en el Ministerio del Interior poder lograr que en esta reforma política se empiece a actualizar el sistema político. ¿Cómo? Permitiendo que los mecanismos digitales cuenten. Si los jóvenes están viviendo en lo digital y la participación digital es relevante, pues lograr que si hay una petición digital y la gente la suscribe y con los mecanismos de verificación y de control, por supuesto, de la registraduría, pues que eso cuente para las discusiones y que eso sea una firma válida, que no necesitemos la firma de papel, la planilla para la revocatoria, por ejemplo, del alcalde Peñalosa, que aquí en Bogotá salen con sus planillas, pues ¿por qué no es válida una firma digital? Por ejemplo, otros mecanismos es permitir que los partidos que tengan listas con jóvenes menores de 28 años reciban una financiación adicional, financiación estatal para las campañas de los jóvenes, reducir la edad para que los jóvenes puedan aspirar al Congreso, una serie de medidas que permita que los jóvenes se interesen por la política, ¿Y qué tal, por pero ejemplo, aquí los más llamados, disculpa, son los partidos políticos. O sea, los políticos son los que tienen que sacudirse y darse cuenta que si las cosas siguen como van, no les va a ir muy bien en las próximas ¿Y qué tal, elecciones. por ejemplo, tratar de evitar un asunto como el que se presentó con el subsecretario subsecretario del El Senado. subsecretario del Senado, exactamente, estamos hablando de Cruz, con lo que sucedió con Noticias 1. Eso le produce una muy mala imagen al Senado. ¿Qué tal las peleas y las discusiones dentro de los senadores y dentro de los congresistas y dentro de los políticos? ¿Qué tal esos ataques donde se quiere desvirtuar es a la persona y no a la idea? Exactamente. Entonces usted me lanza una idea, yo lo enredo diciendo que en su pasada vida usted publicó un Twitter que decía todo lo contrario y lo enredé. Y eso está también cansando a los jóvenes. Total, las noticias falsas es un reto que tenemos todos. Esa es una. Y las otras, las verdaderas otras? de lo que hacemos los grandes. Así es, así es. Entonces, hace 10 años, algo como lo que pasó en el Senado con el subsecretario, seguramente nadie se hubiera enterado, lo hubieran tapado, eso pasa desapercibido. En cambio, hoy la indignación se expresó fue a través de redes sociales. Sí. El tema es tendencia hace 2 días en Twitter. ¿Por qué? Porque la gente se involucra, participa. Entonces, lo que está cambiando es que los políticos, un senador de la República, un congresista, está permanentemente bajo el ojo público, no necesariamente porque esté una cámara de televisión que lo graba en el momento, sino porque la ciudadanía está en las tribunas, trina, alguien opina, hay senadores mismos. Les leen el chat. Exacto, les leen el chat. Entonces, eso ha cambiado la relación de poder. Y hay una frase de un libro que me parece que es muy acertada. Es más grande el poder de la gente que la gente en el poder. Y eso quiere decir que con estas nuevas dinámicas que horizontalizan el poder a través de una relación de Twitter donde yo te veo a ti decir una cosa impertinente o alguien que me está viendo por televisión ahora dice, oiga, viceministro Luis Ernesto G. deje de hablar carreta. Entonces eso me llega a mí directamente al teléfono y eso empieza a cambiar la dinámica. No me tienen que pedir una audiencia, estoy escuchando a la gente directamente. Ahora, lo que proponen las redes sociales es la indignación, no la reflexión. Yo en eso no estoy tan de acuerdo. Cuéntame. Yo creo que en Twitter sí, y la misma plataforma ha planteado que es una dificultad porque predominantemente la gente se expresa en rechazo, hay muchas cuentas falsas, entonces se utiliza eso también para criticar. Pero por ejemplo en Facebook se están dando los grandes debates. Te voy a dar un ejemplo. 15 días antes del plebiscito, la plataforma reportó que hubo 36 millones de conversaciones en torno al tema de la paz, el tomo del plebiscito, y eran conversaciones obviamente para desahogarse, opinar en contra, a favor, sí. Y se dan debates importantes. Yo, por ejemplo, en mis redes sociales publico algún tema, sí.
hay críticas, hay opiniones favorables, pero yo entro en discusión y en conversación con la gente. Y me parece que esos son espacios donde también se pueden construir cosas positivas. Yo sé que las redes también tienen una capacidad destructiva grandísima. El problema no son las redes sociales, el problema es cómo estamos utilizándolas. Entonces las podemos utilizar también para cosas virtuosas. Pero me llamó la atención una cosa que estaba diciendo usted hace un momento, viceministro, y era como tomarse todo paso a paso. Digamos que ahora los jóvenes no están pensando tanto en, bueno, yo soy conservador, entonces me caso con todas las ideas conservadoras y entonces no me gusta ni el matrimonio gay, ni me gusta el aborto, ni me gusta no sé qué. De pronto, tal vez enamorar a los jóvenes de una sola cosa, de una en una, puede que funcione más. Es decir, ahora hablemos del aborto. Después abordemos, cualquier otra idea, es decir, como ir tomando más bien lo que usted decía, una causa, y tal vez así será que los jóvenes se involucran más. Tú lo acabas de decir, los jóvenes no están afiliándose a un partido porque sientan que hay una ideología y ellos hacen parte de esa ideología, Sí, entonces se y casan son con todo el paquete de liberales, ideología. Exacto, No se van a casar con el paquete de ideología que ofrece ese partido, que por cierto, debo decirlo y con algo de pena, y es, nuestros partidos políticos tampoco es que tengan una ideología así muy definida que digamos que la gente dijera, sí, ya tengo claro a dónde es que voy y por qué me voy a afiliar allá. Pero eso que tú dices, la democracia entendida como un mercado de temas, de causas. La gente ya no está casándose con todo un paquete ideológico, está diciendo, yo me movilizo en torno a este tema, yo me movilizo en torno a este tema. Entonces, que los partidos entiendan eso, que los políticos entiendan eso, es volver a abrir el canal de comunicación con los jóvenes, por ejemplo. Y que no solo sea a través de las plataformas, de las ONGs, de las causas donde esto se está viendo. Mire, 2 de cada 10 jóvenes consideran que la gestión del gobierno ha sido buena. Significa que 8 de 10 consideran que ha sido muy mala. Le dan muy duro al gobierno. Son muy críticos con el gobierno. Pero a la vez, 7 de 10 jóvenes dicen que al gobierno no les interesa lo que ellos piensan. Eso es un tema que nosotros, que estamos en el gobierno, yo que estoy en funciones de viceministro del Interior, los estudios no se hacen para que le digan a uno lo que quiere escuchar. Los estudios se hacen para entender qué es lo que está pasando. Y es cierto que donde más se está concentrando el rechazo al gobierno nacional, gobiernos locales, en el caso de las muestras de Bogotá también, es en el grupo de edad de 18 a 28. Y en el caso del gobierno nacional es interesante y nosotros también nos preguntamos qué pasó con, por ejemplo, la preocupación de ellos en torno a la negociación del conflicto, a la negociación y resolución negociada del conflicto armado. ¿Y qué encontramos? Que los jóvenes desconfían profundamente de las FARC. Los indicadores, que igual son muy bajos de apoyo o de opinión favorable de las FARC, en el caso de los jóvenes es bajísima. Lo mismo con el ELN, sí. Y eso estaba directamente relacionado con que los jóvenes no estuvieran de acuerdo con una salida negociada del conflicto. Y eso definitivamente tiene un impacto desfavorable en la opinión que tienen hoy muchos jóvenes sobre la gestión del gobierno nacional. Pero también algo importante es esos mismos jóvenes que no están de acuerdo hoy con las FARC y las rechazan y afirman que nunca votarían por las FARC, se muestran también mucho más dados a escenarios de reconciliación. Por ejemplo, el 51% de los jóvenes en esa misma encuesta, cuando les preguntaban si estarían de acuerdo con que un compañero del colegio sea o hijo de un desmovilizado o que sus hijos vayan al colegio con un desmovilizado o que un familiar suyo tuviera, por ejemplo, una relación afectiva con un desmovilizado, fue en los jóvenes donde los porcentajes de aprobación eran más altos. Es decir, a pesar de que los jóvenes hoy de pronto son escépticos frente al ingreso de las FARC a la vida política, sí, y a la salida negociada del conflicto, son también los que están más dados a decir, bueno, pues tampoco se acaba el mundo si mi hijo va a estudiar con el hijo de un desmovilizado. Entonces ahí uno ve que hay un país que tiene el potencial de reconciliación. Y estaban de alguna manera pasando la página porque digamos que en cambio sí tenían el foco puesto en temas, por ejemplo, como el empleo, estoy viendo aquí, o en la seguridad, era lo que más les preocupaba. Sí, los temas de, ¿qué les interesa a los jóvenes? Les interesa fundamentalmente los temas de oportunidades de educación, becas, empleo, oportunidades de emprendimiento. Los jóvenes están pensando en oportunidades, no están tan ideologizados, ellos no están pensando que si la izquierda, la derecha, que si temas, llamémoslos más conceptuales de política, de la guerra, la paz, están pensando en qué oportunidades tengo y qué tipo de sociedad y tengo posibilidades de vivir libremente en esta sociedad. Ese tema de las libertades individuales se vuelve fundamental para ellos. Y uno observa también en ese muestreo algo interesante, y es, hace un poco más de 12 años, en el 2004, el 31% de los jóvenes, cuando les preguntaban en una escala de 0 a 10, ¿dónde se ubicaban? Siendo 0 o 1, perdón, extrema izquierda, y siendo 10, extrema derecha, les preguntaban dónde se ubicaban,
y en el año 2004 el 31% se ubicaba más hacia la derecha, es decir, podían decir 6, 5, 6, 7, o sea, en el espectro ideológico de la derecha, el 31%. Ese porcentaje cayó en 2016 alrededor del 15%, 16%. En cambio, el porcentaje de jóvenes que está afirmando tener afinidad o sentirse más en el espectro de 1 a 5, es decir, en el lado izquierdo del espectro ideológico, se aumentó al 27%, prácticamente se duplicó. ¿Eso qué quiere decir? Que los jóvenes cada vez son más progresistas en temas de libertades sexuales, libertades de culto, consumo de marihuana, eutanasia, aborto, los temas, digamos, de libertades individuales. Uno empieza a ver que la juventud se está volviendo cada vez más progresista. Mire, y ese choque de generaciones. Yo siento personalmente que Colombia se está derechizando. Y yo creo que todos lo hemos visto, en temas, particularmente en temas sociales. Y no me refiero a esa fuerte tendencia que hay a permitir cambios sociales, sino a una generalidad. Y lo vamos a ver efectivamente reflejado en las votaciones. Pero los jóvenes están siendo cada vez más abiertos a una libertad en temas sociales, individuales. Ahí hay un choque de generaciones. Hay un cambio generacional brusquísimo. Hay una pregunta brusco en estas encuestas que es, ¿usted prefiere una sociedad donde haya más autoridad, donde prime la autoridad y el orden, o donde prime la posibilidad de desarrollarse libremente? Que de alguna manera es esa puja entre yo estoy dispuesto a sacrificar libertades a cambio de orden, Toda la autoridad. Ese ha sido la gran paradigma. Y tú ves, dilema. en 18 a 28 ves muchos jóvenes diciendo yo me inclino hacia la libertad. Yo prefiero una sociedad más libre, una sociedad donde tenga garantías para desarrollarse libremente. Y ves en los mayores de 45, de 40 plus, digamos 40, 50, 60 en adelante, ves esa tendencia a decir yo prefiero una sociedad donde haya más orden. Esa percepción que tienes tú de un país que se derechiza, ¿cierto? Pero en el grupo de edad de jóvenes sigue predominando el tema de las libertades individuales. Recuerde usted los años 70 y los años 60. Se vivía exactamente lo mismo. La sociedad del peace and flower y la sociedad del hipismo, ¿sí? También buscaba eso, y posteriormente, que ese ha sido un fenómeno muy analizado, esos hippies, esos jóvenes se volvieron exactamente el reflejo de lo que hoy se llama la derecha en temas sociales. ¿Nos pasará lo mismo? Pues digamos, hay una frase muy famosa de Winston Churchill de hace muchos años, y es el que de joven no es de izquierda, no tiene corazón, y el que lo sigue siendo cuando es viejo no tiene cabeza. Sí. Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que es un proceso donde uno en la primera etapa de la vida es mucho más emancipado, revolucionario, predominan las libertades, y después de pronto cuando ya le llegan los hijos le toca pensar de otra manera, y el salario y demás pues empieza como a organizarse. Eso yo creo que es un patrón natural, pero lo que sí es importante yo creo es que en nuestra sociedad tengamos espacios donde los jóvenes piensen lo que piensen, sientan que los están escuchando, sientan que participar sirve de algo. Pero venga, viceministro, una cosa, ahí voy. Lo que pasa es que estábamos hablando todo el tiempo de cómo el Estado debería entonces responder a esas necesidades, y sí, por supuesto, y cómo hacer nuevas plataformas, y en fin. Pero pues nada, el sistema que tenemos hoy es que necesita voto para que se elijan las cosas, para que se tomen decisiones. ¿Cómo también convencerlos? ¿Y qué se está haciendo para convencerlos de que, bueno, está bien, no le gusta, no confía tanto, pero venga, mientras cambiamos, pues venga, vote? Entonces, hay dos cosas que estamos haciendo y que van en esta reforma política, y que esperamos que el Congreso de la República sea consciente que si seguimos haciendo las cosas como las venimos haciendo, en algún momento esto entra en crisis. Y ya los jóvenes están expresando, así no me gusta. Entonces, primera cosa, si los partidos políticos que promuevan candidaturas o participación de los jóvenes, que les financien las campañas a aquellos que están entre los 18 y 28 años, porque el 10% de todos los recursos estatales se destina exclusivamente a ese grupo de edad, pues vamos a ver muchos más jóvenes que dicen, oiga, ahí hay un tipo como yo, se parece a mí, piensa como yo, pues yo estoy más dado a votar por él que por un senador que tiene 80 años y lleva 10 periodos en el Senado. Otro elemento muy importante es que la democracia no es solo ir a votar cada 4 años. La democracia es, por ejemplo, oiga, nosotros estamos interesados en los temas de protección animal, un tema muy movido aquí en Bogotá, un tema muy del sentir de los jóvenes y de esas plataformas juveniles. Por ejemplo, que en Bogotá no haya más corridas de toros, con su tema de la consulta antitaurina, con el tema de, pues, el gobierno nacional escuchó
Y hoy, por ejemplo, adelantamos un proyecto de ley para que no haya corridas de toros y para que se respete y se eliminen las excepciones que existen hoy al maltrato animal. Entonces, es escuchar y es que el gobierno y los gobernantes estemos mucho más en contacto con lo que las personas están pensando, no solo los jóvenes, sino lo que la gente está pensando, lo que les interesa, porque hay temas que para nosotros pueden ser muy importantes. Ayer, por ejemplo, estuvimos en el Congreso, en el debate, en la Comisión Primera de las circunscripciones transitorias de paz, que es un tema esencial, central de la implementación de los acuerdos de paz. Te voy a ser sincero, yo siento que a muchos colombianos eso hoy no les interesa. Pero sí les interesan temas de protección animal, sí les interesó y se movilizaron masivamente en tema a la discusión sobre la adopción por parte de solteras, solteros, personas divorciadas, parejas del mismo sexo. Entonces hay temas que sí le interesan a la gente y es importante que los políticos también reaccionemos y respondemos a los temas que les interesan a ellos, no solo los que les interesan a nosotros. De acuerdo. Bueno, viceministro, muchísimas gracias. Qué placer saludarlo. Muy interesantes estos resultados, estos datos que arrojó este estudio que llevaban ustedes ya un tiempo implementándolo. Muy amable. Muchas gracias a ustedes y un saludo.